Bienvenidos a un nuevo capítulo de El mundo que se avecina. Estamos desarrollando el bloque sobre el conocimiento profético y futuro de la humanidad. Y lo estamos haciendo con don Jorge Fernández Díaz. Bienvenido. Muchas gracias. Don Jorge es político. Expolítico. Expolítico, no, pero yo creo que eso se lleva en la sangre, ¿no? Bueno, como igual... 40 años de mi vida, Sí. porque así lo ha querido la providencia. Luego nos pedirán cuentas, ¿no? Pero quiero decir... Centrado como político pues, en este humanismo cristiano, en esa doctrina social de la Iglesia que en nuestros programas del mundo que se avecina pues siempre intentamos poner en el centro de nuestra visión, ¿no?, sobre lo que va a ser el futuro de la humanidad, ¿no? Y en este caso, en el capítulo que nos ocupa esta semana, pues queremos tratar un tema que seguro que es muy querido, todos los demás también, ¿no?, pero que es muy querido por nuestro invitado, ¿no?, las mariofanías o apariciones de nuestra Santísima Madre, ¿no?, para prepararnos, ¿no?, precisamente para prepararnos sobre el mundo que se avecina, ¿no? En el catolicismo, las apariciones marianas son manifestaciones de la Santísima Virgen María ante una o más personas en un lugar y tiempo histórico determinado. Según la teología católica, la revelación de Dios ha quedado cerrada con la muerte del último apóstol, ¿no?, es la revelación pública. Por lo tanto, una revelación posterior y privada, sea con una aparición de Jesús, de María o de un ángel, no puede añadir nada a lo ya revelado. No obstante, las apariciones marianas ayudan en la medida en que motivan a los creyentes a una vida más coherente con la fe, y los mensajes que se van remitiendo siempre son a la revelación pública, no añaden, sino profundizan o nos recuerdan, ¿no?, lo que la revelación pública, pues ya cerrada, como hemos dicho, pues teníamos ante nosotros, ¿no? Como señala Santo Tomás de Aquino, las revelaciones privadas son relativas a la virtud de la esperanza, antes incluso que a las de la fe. Y como en este programa pues tratamos el mundo que se avecina pues con esa confianza en Dios y esperanza, pues bueno, queremos ver un poco cuál es ese denominador común de los mensajes de nuestra Madre, de la Virgen, en sus revelaciones más relevantes, ¿no? Y para ello pues no podíamos contar con mejor invitado en nuestras conversaciones que don Jorge Fernández Díaz. Por lo tanto, si le parece bien, pues ¿por dónde empezamos? Porque siglo XX... Como decía aquel, por el principio. Por el principio, pues empezamos por el principio, ¿no? Bueno, por el principio ya tuvimos ocasión en otro programa, otra semana, de aludir a que la primera aparición y única, porque fue en carne mortal, carne inmortal, la Virgen del Pilar, ¿no? ¿En qué año? El 2 de enero del año 40. Santiago Apóstol estaba evangelizando en la entonces Hispania romana. Y parece claro que en los designios de la providencia, la Hispania romana iba a tener un papel significativo en la historia de la humanidad, en la historia de la Iglesia, en la historia de la evangelización, en la historia de la salvación, de tal manera que envió nada más y nada menos que a Santiago Apóstol a evangelizar. Y según parece, nuestros antecesores pues eran un tanto duros de cerviz, ¿no? Y el apóstol Santiago, a orillas del Ebro, en Zaragoza, iba camino de la desembocadura del Ebro, embarcarse en el Mediterráneo y regresar a Tierra Santa, ¿no? Y estaba un tanto, digamos, quizás desolado, desanimado, ¿no? Sí. Y la Virgen, que está protegida por su hermano, Juan, los hijos del Zebedeo, Santiago y Juan, ¿no?, se traslada en carne mortal, de hecho carne inmortal, pero en definitiva viviendo en la tierra, se traslada a Zaragoza para fortalecer en la fe y en la convicción de su evangelización y en la confianza en su evangelización y los frutos de esa evangelización al apóstol Santiago, ¿no? Digo, es la primera, obviamente, y es la única, porque las demás han sido posteriores a la asunción gloriosa de la Virgen a los cielos, y siempre viene entonces de los cielos a la tierra. O sea, no hubo ninguna en ese tramo el 2 de enero del año 40, a la Hispania romana. Hombre, a posteriori vemos que efectivamente esa interpretación parece adecuada porque, hombre, pues España ha tenido la misión extraordinaria, providencialísima,
¿no?, de evangelizar América, ser el instrumento de Dios para evangelizar América. Y precisamente para que esa evangelización diera fruto, el fruto que quería el cielo, pues la Virgen viene a Guadalupe. Bueno, vamos a detenernos ahí, porque yo creo que este es un tema muy importante y muy querido por usted, don Jorge. Explíquenos, ¿por qué viene la Virgen a México y a ese nuevo mundo? Pues sí, porque, mire, la Virgen viene entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531. La fiesta litúrgica de la Virgen de Guadalupe es el 12 de diciembre y la de el indio al que se le apareció la Virgen, San Juan Dieguito, San Juan Diego, es el 9 de diciembre, ¿no? Fíjese, es 1531. En 1517 es la Reforma Luterana, el cisma protestante de la, hasta esos momentos, cristiandad. En Occidente, en Europa. En Europa, en Occidente. En 1492 se avista tierra americana. 1492 se avista tierra americana. Y poco después, como digo, pues en 1517, pues 25 años después, ¿no?, pues es el cisma en la cristiandad. Lo que hoy llamamos Europa entonces era cristiandad. 1000 años, desde el siglo V hasta 1492, del siglo V al siglo XV. 1000 años de historia. Que algunos que son los que escriben la historia, pues dicen la Edad Media. Hombre, la Edad Media, Edad Oscura, que dicen algunos. Sí. Hombre, dicen Edad Media, ¿entre qué? Entre la Edad Antigua, la Antigüedad y la Edad Moderna. Bueno, oiga, mire usted, la Edad Media son 1000 años, son 1000 años. Y de la Revolución Francesa ahora van 200 años. O sea que, como diría que él, un respeto. Pero bueno, como evidentemente lo que significa la cristiandad, pues no interesa a los que... no a todos, gracias a Dios, por supuesto, ¿no? Entonces, pero muchos. Y México, Ciudad de México, era la capital del virreinato de la Nueva España. La Nueva España. La vieja España era la España peninsular europea de la cristiandad. Y la Nueva España era concretamente el virreinato de México. Y se aparece allí la Virgen. ¿Y para qué? Bueno, pues ¿para qué? Pues para hacer posible la evangelización. Mire, desde que Hernán Cortés desembarca en la Veracruz, 1521 hasta 1531 pasan 10 años. Había ya obispo en Ciudad de México, don Juan de Zumárraga, el obispo, ¿no? Y la evangelización avanzaba con muchas dificultades, Es llamativo el dato que le voy a recordar. En el periodo de 10 años, que van desde la aparición de la Virgen de Guadalupe, 1531, 10 años en adelante, se evangelizan tantas almas en América como almas se han perdido en la cristiandad, en la Europa del momento, para la Iglesia Católica, porque les ha afectado el cisma protestante. 9 millones. De tal manera que no hay pocos historiadores que definen a la antigua cristiandad, pues la cristiandad por antonomasia. Y con la evangelización de América, pues pasa a ser la cristiandad ulterior, más allá de los mares, la evangelización de América, ¿no? Por eso a la Virgen del Pilar se le considera la patrona de la hispanidad y a la Virgen de Guadalupe la patrona de las Américas, ¿no? Porque es evidente, es la misma Virgen, como dice un amigo mío, son diferentes fotografías de la Virgen, ¿no? Pero que viene en tiempos y en momentos diferentes y con mensajes pues adecuados al momento, ¿no? Vamos a seguir con los mensajes y los momentos. ¿Cuál destacaría después de Guadalupe? Bueno, vamos a ver, después de Guadalupe, por ir cronológicamente, después de la Revolución Francesa, pues en Francia. Habíamos dicho Francia, la fille aînée de l'Église, la hija primogénita de la Iglesia, la primera nación que se convirtió al cristianismo,
a finales del siglo V con el bautizo en la catedral de Reims, del rey Clodoveo, ¿no? Bueno, pues la Virgen como madre, decíamos, de Dios, madre de la Iglesia, madre nuestra, pues que su hija primogénita haya padecido las consecuencias de la Revolución Francesa, pues viene en auxilio especial de su hija primogénita, de Francia. Y es una constelación de mariofanías que en el siglo XIX se producen en Francia, ¿no? Por secuencia temporal sería la Guy d'Ibac, María Milagrosa, 1830. Aprovecho para decir que María Milagrosa, que le entregará a Santa Catalina Labouré, que es la vidente, la religiosa de las Hijas de la Caridad de San Vicente Paul, la medalla milagrosa. Tantos frutos y bendiciones que ha dado, ¿no? Exactamente, exactamente, ¿no? Y como en los designios de provincia de Dios estaba establecido que se iba a definir el dogma de la Inmaculada Concepción para resucitar, pues, en el pueblo y en la propia jerarquía de la Iglesia esa devoción, sí. Pues la medalla milagrosa que dice: "Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos", traducido al español del francés. "Oh María, sin pecado concebida", es la Inmaculada Concepción. Entonces, 1830 en la Guy d'Ibac en París, 1846, y ahora volveré brevemente a ella, pues es absolutamente profética y de los tiempos futuros, de entonces y de ahora. 1846, la Salet, 19 de septiembre, la Virgen de la Salet. 1858, en Lourdes, 4 años después de haber definido el Papa, hoy Beato Pío IX, el dogma de la Inmaculada Concepción, donde el cielo, por medio de la Virgen, quiso de alguna manera ratificar el dogma de la Inmaculada Concepción, porque el 25 de marzo de 1800, cuando se aparece en Lourdes, ¿no? De 1854, ella, que le ha estado preguntando a Santa Bernadette Soubirous, ¿no? ¿Quién es? Le dice: "Yo soy la Inmaculada Concepción". Se lo dirá la aparición del 25 de marzo de 1858. Empieza en el 11 de febrero, por eso la Virgen de Lourdes es el 11 de febrero, ¿no? Y el 25 de marzo, en la aparición de ese día, le dice que es la Inmaculada Concepción. Se define a sí mismo la Virgen, ¿no? Por lo tanto, 1858. A continuación, podemos citar de manera muy especial también otra aparición con gran influencia en la historia, en ese caso la historia de Francia, que es Pontmain, en la zona de la Bretaña francesa, la Francia atlántica, que tiene lugar en enero de 1871 y que dará fin a la guerra franco-prusiana. Y luego está otra también posterior, de 1876, de Pelvoisin. Todas son apariciones reconocidas por la Iglesia. Es una constelación. Ahí, como usted me dice que destaque, la Salet tiene una dimensión profética muy grande. Es 1846, es el año que muere el Papa Gregorio XVI y es elegido el hoy beato Pío IX. Francia está gobernada por Napoleón III. Y la Virgen dice mensajes que hoy calificaríamos, y entonces calificaríamos de apocalípticos, en esa acepción que se da del término apocalíptico de, oiga, desgracias y tal igual, que a nosotros nos gusta, sobre todo y ante todo, poner de manifiesto la esperanza que tienen esos mensajes, porque lo que en definitiva vienen es a decir, corregíos y volved a convertíos y creed en el Evangelio y seguir el camino que Dios quiere que sigáis, porque lo que quiere es que os salvéis, ¿no? Y no que os condenéis, que es lo que quiere el maligno, ¿verdad? Y profundizar en nuestra confianza en ello, ¿no? Evidentemente. Entonces, en la Salet, al margen de que, en fin, aludía también como San Luis María Griñón de Montfort a los apóstoles de los últimos tiempos, ahí también alude, pero hace una profecía especial para el tiempo que está viviendo Francia y le dice que transmita, le dice a Melanie, ¿no?, que transmita al Papa, que ya era Pío IX, que no salga de Roma, y que no se fíe del emperador, de Napoleón III. Que el emperador Napoleón III traicionará al Papa y que Dios le castigará por ello.
Yo lo digo en lenguaje muy humano, pero el mensaje era este. Le voy a decir, cuando dice que traicionará al Papa, ¿sabe por qué lo dice? Se lo voy a decir. Porque desde Carlomagno y Pipino el Breve, estamos hablando ya del año 800, no 1800, 800, ¿no? Se ha considerado que la misión de Francia era ser el báculo temporal del papado. Hoy en día no tiene, en nuestra cultura y en el mundo actual, no tiene mucho sentido considerar que para que el Papa pueda ejercer la soberanía espiritual como vicario de Cristo y cabeza de la Iglesia, pues tenga un poder temporal significativo. Pero en otros momentos de la historia era imprescindible. En la época que hemos comentado, en el año 800, los estados pontificios es el poder temporal del Papa. Y Francia, el reino de Francia, encabezado por el rey de Francia, es el poder temporal que garantiza la soberanía temporal del Papa, previa y necesaria para que pueda ejercer su soberanía espiritual. ¿Me explico, Albert? Sí, ¿no? correcto. Bien, entonces, eso lo han ido haciendo los reyes a lo largo de la historia. Aprovecho para decir que así se entiende el personaje histórico impresionante que es Santa Juana de Arco. Santa Juana de Arco lo suscita Dios en un momento determinado de la historia en que el reino de Francia va a desaparecer. Bien, los designios de la providencia no había llegado el momento de que el reino de Francia desapareciera. ¿Por qué lo digo? Porque va a concluir la guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, con derrota de Francia. Y de hecho, el príncipe de Gales, heredero de la corona de Inglaterra, ya había sido investido en Westminster, en Londres, como el delfín de Francia. Repito, no estaba en los designios de la providencia llegado el momento de que desapareciera el reino de Francia, y suscitará a Santa Juana de Arco, para que, poniéndose al frente de las tropas del delfín, levante el sitio de Orleans y lleve a consagrarse al rey, al delfín Carlos VII como rey de Francia. Avanzando ya hacia, bueno, ¿para qué nos está preparando la Virgen en el siglo, finales casi ya del siglo XX-XXI, ¿no? Tenemos poco tiempo para nuestro capítulo, pero no quisiera que olvidarnos de las principales apariciones marianas últimas, ¿no? Bueno, hay una muy importante que es la en Europa, concretamente en Holanda, en Ámsterdam, ¿no?, de Nuestra Señora de todos los pueblos, donde la Virgen, en los años 40-50 del pasado siglo, ¿no?, pues aludió al quinto dogma mariano, el dogma de la corredención de la Virgen. Tenemos, ¿no?, 4, recuerde. Sí, la maternidad divina de María, sí. Concilio de Éfeso, año 431. Sí. La virginidad perpetua de María, María virgen antes, durante y después del parto. Tercer dogma, la Inmaculada Concepción, 1854. Y cuarto, y de momento último, la Asunción gloriosa de la Virgen a los cielos, el año 1950, 1 de noviembre. ¿no? Y esperamos una proclamación del quinto la Virgen dijo eso, y dijo además que sería el 31 de mayo de un determinado año. ¿Lo dijo en Ámsterdam? ¿Lo dijo en Ámsterdam? Sí, la Virgen de Nuestra Señora de todos los pueblos, lo dijo allí, sí. Y bueno, y yo he dicho Pommen, dimensión profética, en ese caso, pues de Francia, ¿no? Francia había perdido la guerra franco-prusiana, ¿no?, en 1870, que había estallado en 1870, y la Virgen unos años antes, en 1846, en La Salette, le dice al Papa que no se fíe porque el rey traicionará la misión de Francia. Francia mantenía tropas en Roma para proteger capital de los estados pontificios, ¿no? Y invocando la guerra franco-prusiana, Napoleón III retira la guarnición de Francia. Y el 20 de septiembre de 1870 cae Roma. El Papa se recluye en el Vaticano considerándose prisionero, y la Virgen había dicho que Dios castigaría al emperador. Pues mire usted, en septiembre de 1870 cae Roma y el Papa se considera prisionero en el Vaticano. Muy bien. Pues ¿sabe qué le pasa a Napoleón III? Que en ese mismo mes, el 4 de septiembre, en la batalla de Sedan, Bismarck derrota a Napoleón III y se tiene que ir exiliado a Londres. Fíjate si se cumple la profecía que le había dado la Virgen en La Salette a Melanie, el 19 de septiembre de 1846. Y luego podemos hablar de apariciones marianas en España del siglo XX. Sí, me gustaría, porque tenemos 5 minutos, me gustaría... Fátima hemos tratado en otros programas, fundamental, ¿no?,
pero Fátima dijo, bueno, hasta San Sebastián, en España, ¿no? Debo decir... ¿Qué hablamos de Garabandal? ¿Qué podemos decir de Garabandal? Bueno, decir de momento que eso que ha hecho usted referencia y conocemos no está confirmado, al parecer, de que eso lo hubiera dicho la Virgen. No digo que no, digo que por lo que yo he podido averiguar no parece confirmado, tampoco negado, yo digo lo que... Pero en fin, en todo caso, a mí me parece que Garabandal está muy vinculada con Fátima, por dos razones fundamentalmente. Primero, porque la Virgen, el 3 de enero de 1944, Sor Lucia le había dicho que el tercer secreto escrito, que lo escribiera, lo metiera en un sobre, lo cerrara y que pusiera fuera, que no fuera abierto hasta 1960. El tercer secreto, en 1960, era Papa reinante ya Juan XXIII, no quiso ser, según dijo, profeta de calamidades y no lo dio a conocer. Bueno, acaba el año 60 y en el año 61, el 18 de junio, la Virgen viene a Garabandal. Y está en Garabandal, esto es muy significativo, está en Garabandal prácticamente durante todo el Concilio Vaticano II. Cuando viene en el año 61, el Concilio Ecuménico Vaticano II había sido anunciado por el Papa el 25 de enero del año 59 y se estaba preparando. Será inaugurado al año siguiente, el 11 de octubre del 62. Se inaugurará el Concilio Ecuménico Vaticano II por el Papa Juan XXIII, ¿no? Pero en el año 61 se estaba en eso, ¿no? Y la Virgen viene aquí. Bueno, viene aquí a España, quiere decir a Garabandal, a San Sebastián de Garabandal. Y además da un mensaje, da dos mensajes públicos y multitud de mensajes privados a las 4 niñas videntes y particularmente, no solo, pero particularmente a Conchita, ¿no? La Virgen insistirá en Garabandal en los dos mensajes, en la conversión, en la Eucaristía, en el culto eucarístico. Dirá en el segundo mensaje, a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Dirá en el segundo mensaje, que es de 18 de junio de 1965, ¿no? Allí dio dos mensajes públicos, el 18 de octubre del 61 el primero y el 18 de junio del 65 el segundo. Aprovecho para decir que hay una cosa que a mí me ha llamado siempre la atención, y es que el 18 de Garabandal viene a ser un poco como el 13 de Fátima, porque Sor Lucia, escrito por ella, interpretó que la Virgen quisiera venir el 13 de cada mes, desde mayo a octubre inclusive, ¿no? Era porque el 13 es el 1 y el 3, la unidad en la Trinidad, la Santísima Trinidad. Y ciertamente Fátima es muy trinitaria. La oración del ángel previa a las visitas de la Virgen para prepararles a ellos es una oración trinitaria, Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. La iglesia construida enfrente del santuario de Nuestra Señora del Rosario, la advocación es también la Santísima Trinidad. Cuando anuncia que ha llegado la hora para que el Papa consagre Rusia a su Inmaculado Corazón, tiene la visión de la Santísima Trinidad, ¿no? Bueno, y el 18 está Garabandal muy marcado en fechas muy significativas. El primer día, 18 de junio, el primer mensaje, 18 de octubre, el segundo mensaje, el 18 de junio del 65, etc. Es decir, es curioso, lo dejo aquí. La exégesis bíblica tiene una traducción, el número 18, ¿no? Como preparación, etc. Garabandal, con esa dimensión escatológica del aviso, como una manifestación de la misericordia de Dios para pedir la conversión de la humanidad hacia Dios, ¿no? Por tanto, un tema muy actual, obviamente, ¿no? Seguido del milagro para confirmar que ese aviso ha sido directamente enviado por Dios y en función de que haya esa conversión querida por Dios, anunciada mediante el aviso y confirmada por el milagro, pues se consiga o no, pues el castigo subsiguiente, ¿no? Garabandal. Pero en España ha habido, pues en el siglo XX, numerosas apariciones, casi todas menos Garabandal, que es Nuestra Señora del Monte Carmelo, de Garabandal. Y Chauchina, y otra, todas son de la Virgen Dolorosa. Pues tenemos solo un minuto, nos extenderíamos muchísimo más, pero dado el momento histórico que nos está tocando vivir, ¿no? En el que la paz está
amenazada, no quisiera, digamos, cerrar el capítulo sin una referencia a Medjugorje, ¿no? La reina de la paz, ¿no? ¿Qué bueno, nos puedes decir, volviendo Jorge? siempre con la idea que desde el primer capítulo venimos, Sí, ¿no? sí. También el sentido de la historia Sí. y la teología de la historia. Mire usted, es curioso que el año 81 la Virgen se aparece en el Escorial, España. Se aparece en Medjugorje, en España el 14 de junio del 81, en el Escorial. En Medjugorje el 24 de junio del 81 y en Quibejo, Ruanda, en noviembre del 81. Oiga, 10 años exactos de junio del 81, junio del 91, estalla la guerra en la ex Yugoslavia. Y Quibejo, Ruanda, estalla el genocidio de los Tutus con los Utsis, ¿no? Ese genocidio terrible, sí, ¿no? terrible. O sea, la Virgen viene a prevenir efectivamente, recuerden Fátima, las guerras son consecuencia de los pecados de los hombres y por tanto pidiendo conversión, porque lo repetimos, como Madre de Dios, Madre de la Iglesia, Madre nuestra, quiera nuestra salvación, que para eso hemos sido creados y que si no hay esa conversión, pues viene la guerra y las calamidades provocadas por nuestros pecados, ¿no? Entonces Medjugorje es una mariofanía extraordinaria, todavía no está formalmente aprobada por la Virgen, pero en fin, quien quiera entender que entienda y sabe que está bendecida por la Iglesia absolutamente, y es la Gospa, la Reina de la Paz. Pues con estas palabras agradezco a don Jorge que haya participado tanto en el bloque como en este capítulo tan querido, ¿no?, por nosotros, ¿no? La Virgen nos prepara, la Virgen nos enseña, la Virgen nos advierte como madre, ¿no? Y en esta Reina de la Paz, que lo que quiere es la conversión, la fe, no una paz de los cementerios, ¿no?, una paz secular y laica, sino una paz en la conversión de Dios, ¿no?, en la fe, en un aumento de la fe, ¿no? Precisamente nos advierte de la apostasía y del pecado, ¿no?, como causa de las guerras y de nuestras desgracias. Por tanto, la idea es que en el mundo que se avecina pues tengamos esa consagración a la Virgen, esa mayor devoción, esa asistencia a sus mensajes y bueno, ponernos en sus manos, ¿no? Pues le invito al próximo capítulo, don Jorge, que creo que va a ser un poco más disruptivo, ¿eh? Le dejo ahí la incógnita y bueno, nos vemos la semana que viene. Si Dios quiere, muchas gracias.